¿Qué tal, amigos de Ministerio de Amor Esperanza? Qué gusto saludarles este miércoles 7 de septiembre, un mes que para todos los mexicanos, pues es un mes bonito, colorido, de festejos. Aún en medio de la pandemia, pues podemos festejar la libertad que eh, se nos ha dado a través de la independencia. Y gracias a Dios también, no solamente por esa libertad física, sino también por la libertad espiritual. Ya estaremos platicando, Dios mediante, en alguno de los programas en este mes, pues sobre esa libertad, recordando de diferentes maneras cómo Dios nos ha bendecido. Y estamos en un país, México, un país en el que la gente que ha viajado por muchas partes del mundo, pues dice, como México, ya saben ustedes, he dicho, no hay dos. Yo no he viajado por muchas partes del mundo, he viajado por algunas, mínimas, pocas tal vez, a comparación de a usted tal vez o de algunos otros, pero realmente nuestro país, yo diría sí, tiene muchos países dentro, ¿no? Y es un colorido tremendo y hermoso el vivir en este país, en medio de todas las situaciones que enfrentamos en los diferentes lugares de nuestro país. Y precisamente quiero comentar en este día un pasaje allá en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4. Dice este pasaje: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, decía Pablo a Timoteo, especialmente, dice el verso 2, y en esto me quiero estar basando, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto, o sea, el orar por los gobernantes, es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, sin duda que la importancia de orar y mantener el hábito de oración. Recuerde que la oración es platicar con Dios, una plática en la cual no solamente decimos, sino también escuchamos. Y ese orar debe ser un hábito constante, valga la palabra. Hábito pues significa que es algo constante, pero tenemos que remarcar porque a veces esa oración pues no es tan constante. Y el primer verso podríamos resumirlo así: les recomiendo a que hablen con Dios diciéndole lo más urgente, o sea, plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias, lo cotidiano, suplicándole como cuando estás ante el rey y dándole gracias por todos, pero especialmente, dice aquí este varón Pablo, dice, pues por los gobernantes. Y en este mes tan especial para nuestro país, pues es importante recordar esa oración por ellos, por los gobernantes, los que tienen un lugar de autoridad. Pues la consecuencia de obedecer a los gobernantes es un beneficio para el país y quienes vivimos en el país. Además, estaremos haciendo algo que es la voluntad de Dios. Fíjese bien lo que dice aquí: especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. O sea, ahí viene desde el presidente de la República hasta el director de la escuela, ¿no? O sea, es autoridad. Ya ves, ya sabe que somos medios duros a veces para las obediencias, pero imagínense aquí a los cristianos del primer siglo, tenían que orar por gobernantes que en ocasiones los perseguían y mataban. Mismo Pablo eh, escribió muchas veces desde la prisión, porque Nerón, ¿verdad? El emperador, pues lo puso allí en la cárcel y él decía, hay que orar por los gobernantes. Imagínense que un gobernante de nuestro país lo metiera usted a la cárcel o estuviera usted por culpa de alguno de ellos, alguna injusticia de alguna autoridad local, usted tuviera que pagar unos días en prisión y usted dijera, hay que orar por ellos, hay que orar por ellos. Es difícil, ¿no? Sin duda que diríamos quizá todo lo contrario: no, no oren por ellos, son injustos, son así, son asá. Pero aquí Pablo dice, hay que orar por los gobernantes, especialmente por ellos, por todas las personas que están en autoridad. Eh, entonces, sin duda que a veces como
nos pasa a nosotros, probablemente los cristianos de ese tiempo, del primer siglo, pues se les olvidaba orar o no querían orar por las autoridades, pues las veían como opresores, como enemigos. Quizá era difícil sentir respeto por un líder egoísta e injusto como lo fue Nerón, pero Pablo decía, es una obligación cristiana respetar al gobernante y ninguna persona es tan importante ni demasiado mala para que el creyente no ore por él. Y podemos remitirnos a autoridades conocidas, ¿verdad? Ya sabe que siempre cualquier persona que está en la autoridad, pues es polémica y que sí, que no, y que dijo, y que eso no está bien, y que mejor el otro, y que estamos peor, y que estamos mejor, y ya sabe, usted toda la situación que a veces humanamente pues es entendible, pero dice la Biblia, hay que orar. Fíjese bien, estamos llamados precisamente a orar por todos los gobernantes, dice aquí la palabra de Dios. Dice Tito 3, 1 y 2, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, o sea, los creyentes, los cristianos, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. La única desobediencia, digámoslo así, válida ante el gobierno o hacia el gobierno, es cuando atente contra los principios bíblicos. Cuando diga, no se van a reunir, les prohibimos que se reúnan, ¿verdad? De hecho, cuando empezó la pandemia, muchos líderes religiosos no estaban de acuerdo con eso de que se cerraran los templos, pero los templos no se cerraron por persecución del gobierno, se cerraron por nuestro bien, por el bien del pueblo, independientemente de lo que usted crea del virus y todo eso. Los templos se cerraron, hablando de lo que nos toca, me toca a mí, se cerraron porque era riesgoso que hubiera algún contagio y murieran personas. De hecho, no solamente en México, sino en otros países hubo contagios en reuniones religiosas o reuniones masivas, pues, pero ya hablo de lo que manejo, estoy, y ha habido situaciones en las cuales por no obedecer, pues se complica todo esto de la pandemia. Entonces, es importante recordar, solo si el gobierno prohibiera las reuniones, que dijera, eso no se puede, solamente tienen que tener tal religión, tendríamos que buscar la forma de reunirnos obedeciendo primeramente a Dios antes que a los hombres. Así que dice que tenemos que orar. ¿Por quiénes orar? Pues especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Una vida que esté libre sobre todo de preocupaciones internas. Aquí al decir paz se refiere paz interna. Si yo oro a Dios por las situaciones que vivimos, probablemente algo se detenga, pero hay cosas que no se van a detener porque son producto del pecado del hombre, son producto del egoísmo del hombre, del afán de poder del hombre, del ser humano, pues, ¿verdad? Entonces, pero yo sí puedo estar tranquilo de que lo que esté pasando, Dios tiene el control. Aunque me pasara a mí, debo de estar buscando siempre estar lo más tranquilo posible. Por eso dice aquí, para que tengamos paz. No habla de que al orar ya se acabe toda la violencia, se acabe el virus y esto y lo otro, como algunos quizá desearan. Bueno, todos desearíamos eso, pero eso no es posible. Mientras estemos en el mundo, ¿verdad? Habrá aflicción, pero sí puedo estar tranquilo yo ante lo que pase. Primero, pues una vida que esté libre de perturbaciones interiores, o sea, la paz interna para que tengamos paz. Y segundo, la tranquilidad parece referirse a una vida que esté libre de inquietudes externas, ¿verdad? También Dios, insisto, Dios puede quitar situaciones, pero es importante recordar que en muchas ocasiones algunas cosas que haga el gobierno pudiera alterar nuestra vida interna y externa. A lo mejor eh, el, el, alza de los precios, el alza de pues el virus,
y pocos servicios a veces de salud. Eso puede traernos inquietud, puede traernos intranquilidad, servicios deficientes en ocasiones, no solamente en México, en muchos países, inseguridad va en aumento, situaciones que pudieran hacernos reaccionar con frustración, con molestia, pero aún así se nos manda orar para que nuestros gobernantes sean sabios en las decisiones que tomen en todas las áreas, como en este momento, pues el área de salud. Dice Romanos 13, 1 y 2, todos deben someterse a las autoridades públicas. Todos, dice ahí, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él, sean del partido que sean, si están allí, Dios las puso y nuestro deber es orar, respetar. Ya saben que como quiera nunca estamos a gusto con nadie, que porque es de que es del otro y que este no y que no, ya saben. Dice el verso 2, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Fíjese qué serio es esto, ¿no? El que se rebela, y eso de rebelarse no solamente es hablar mal del gobierno, no solamente es decir, es no obedecer, no pagar impuestos, hacer trampa en esto, hacer trampa en aquello, en fin, ya saben. ¿Ah? Los que así proceden recibirán castigo. Y yo entiendo y estoy de acuerdo en que a veces pueda usted ir en una marcha pacífica, mostrando su desacuerdo, pero no es la forma en que quizás sea lo más conveniente, sino que sería penoso que un cristiano anduviera bloqueando calles o peleando con la policía, dañando carros o grafiteando por ahí las paredes, los edificios. Pues no es eso lo de nosotros, ¿verdad? Sino hacer quizás una marcha de oración, en respeto, en petición de sabiduría. Si algo queremos a veces, es la postura bíblica ante algunas situaciones como el aborto, como la homosexualidad, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pues podemos hacerlo de una manera correcta, con ideas, con pensamientos, dialogando, no peleando. Recuerde usted que Dios ama a todos, no está de acuerdo en lo que a veces hacemos, que se llama pecado, pero nos ama a todas las personas, ¿verdad? Y tenemos que recordar bien, tenemos que resolver el problema, atacar el problema, no atacar a las personas. Entonces es importante esto, recordar que hay muchas razones para interceder por las personas que están en puestos de autoridad y la oración sustituye a la reacción de odio y frustración que los humanos generalmente sentimos ante las injusticias y sufrimientos. Entonces es importante lo que dice este pasaje, que oremos especialmente por los gobernantes, por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna, ¿verdad? Y dice esto, o sea, el orar es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, la oración por los gobernantes, por las personas de autoridad, y esto implica, pues desde, hablando de autoridades públicas, pues el maestro, el oficial del tránsito, y ahí se va para arriba, el alcalde o alcaldesa, el gobernador o la gobernadora, el presidente y en fin, todo lo que es autoridad es bueno, es agradable. Y porque Dios quiere, dice que todos los hombres sean salvos sin excepción. Así que las condiciones de tranquilidad y paz promueven, fíjese bien, la extensión del evangelio, así como las condiciones de guerra, de persecución, dificultan la expansión, la difusión del evangelio, ¿no? Entonces, fíjese, si una pandemia nos movió a todas las iglesias, así que, caray, como que, pues, ¿ahora qué? Digamos que no es una guerra,
ni es una persecución, pero sí nos sacudió un poquito el estar buscando formas alternas, que yo creo que Dios nos mandó esto, entre otras cosas, para que buscáramos métodos para compartir el evangelio, no estar tan encerrados en los templos, sino salir a las casas, o quienes ya estábamos en las casas trabajando, pues doblar nuestros esfuerzos y buscar formas de eh, llegar a más gente a compartir el evangelio. No quiere decir esto que cuando usted predique más la maldad vaya a descender, porque la Biblia dice que la maldad aumentará, dice la maldad aumentará, que el amor de muchos se va a enfriar, pero también dice la Biblia que prediquemos, eso de que habrá maldad, que el amor de muchos se enfriará, está en Mateo 24:12, y en 2 Timoteo 4:2 dice que prediquemos la palabra de Dios, sea oportuno o no sea oportuno. O sea que lo que tenemos que recordar es que la paz principal que el cristiano tiene al orar es la paz interna, ¿ok? Porque lo externo puede ser que varíe, puede ser que baje esto, baje aquello, baje la violencia, baje la pandemia, baje así, baje así, pero de alguna manera va a surgir otra vez algunas cosas. La maldad, dice, habrá tanta maldad, la maldad aumentará, dice, pero hay que predicar. Y nuestra oración debe ser que el gobierno haga lo que le toca hacer en cuanto a lo externo, ¿verdad? Y orar pues para que Dios les dé sabiduría. Nunca debemos pensar, recuerde esto, nunca debemos pensar que las cosas están fuera de control, aunque así parezca a veces, Dios es el que tiene el control de todo. Y las cosas, por más terribles que pudieran parecernos humanamente, Dios tiene el control de todo esto. No lo olvidemos eso. Eh, Tenemos que seguir orando para cuando venga Jesús, dice ahí en Lucas 18, hay fe en la tierra, hay gente que ore, hay gente que esté todavía con esa convicción de que Dios escucha las oraciones. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en la tierra? ¿O estará tan desanimada la gente que ya no va a orar? Imagínense, ya, nada, pues ¿para qué oro si todo sigue igual? Esto sí va de mal en peor. La idea está en que estemos orando, 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 orando y actuando en nuestra área en lo que nos corresponda como creyentes. Al final, en este pasaje de Timoteo que estamos leyendo, él quiere que todos sean salvos, que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, este conocimiento de la verdad es Cristo. Yo soy el camino, dice ahí en Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, a Dios, si no es por mí, dice Jesús. Entonces, ese conocimiento de la verdad, pues es Jesús. Jesús es la verdad. Es más que un conocimiento intelectual, decir, yo conozco de Dios, sí, yo sé de Dios, pues tal vez sabemos de Dios, pero no le creemos a veces a Dios. Entonces, no solamente un conocimiento intelectual, puede ser que conozcamos o aprendamos muchas cosas acá en la cabeza, pero jamás cambiamos nuestra forma de ser, de vivir, de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, jamás llegamos a entender realmente el apropiarnos de ello para que nuestra vida cambie y seamos una nueva criatura, como dice precisamente la palabra de Dios. Entonces, los valores morales, ser buenas personas, no salvan a nadie. Era tan bueno. Sí, era tan bueno, pero no era creyente, no creía en Dios como su Salvador. Qué triste, ¿verdad? No salva el ser bueno, salva a Cristo, ¿verdad? Usted puede ser el más malo de la tierra y si usted se arrepiente y acepta a Cristo como Salvador, usted se salva y tendrá oportunidad en la misericordia de Dios de vivir una vida mejor, cada vez mejor. Si usted quiere llamar una vida buena, pues sí, pero con Cristo, pues sin Cristo simplemente es valores humanos. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, nos hacen nuevo hombre, una nueva vida en Cristo, no un hombre viejo con buenos valores, un hombre nuevo, con valores
nuevos que sin duda se unen muchísimo a todo aquello que el hombre tiene de bueno, porque el hombre está hecho a imagen de Dios, pero no es suficiente. Tenemos que nacer de nuevo para que haya estos valores nuevos espirituales que contagien, digámoslo así, todo aquello que es nuestra vida alrededor, interiormente y exteriormente. Hay gente buena que estará en el infierno, si no acepta a Cristo, si no llega a Cristo. Por eso dice, Él quiere que todos sean salvos, lleguen al conocimiento de Jesucristo. Así que usted y yo sigamos orando por todos aquellos que están en autoridad. Hay personas que usted recuerda, no importa que no le caiga bien, no importa que tenga todos los pronósticos en contra o todos los comentarios en contra. Si Dios se lo ha puesto ahí, nuestro deber es orar por él. No es fácil a veces, pero debemos obedecer al Señor. Dios quiere que oremos por todos y que incluyamos a nuestras autoridades para que disfrutemos de paz y tranquilidad personal y colectiva hasta donde sea posible, apoyados en una vida de buen testimonio, ¿verdad? Compartir el evangelio en cualquier circunstancia, pues Él quiere que todos se salven. ¿Mm? Así que te invito de verdad a que recordemos esto en estos días patrios o en este mes patrio, ¿verdad? En lo cual a veces no amamos realmente a veces a nuestro país, ¿verdad? Solamente gritamos ¡Viva México! El 15 de septiembre o traemos ahí una banderita o esto, lo otro, pero no pagamos impuestos, hablamos más del presidente o de los alcaldes, hablamos mal de eso, no obedecemos aquí. Eso se llama ser patriotero, sea convenenciero, ¡viva México! Sí, o juega la selección y ¡viva mexicana! ¿Quién sabe qué? Eso es otra cosa, ser patriotero. Patriota es cuando amas a tu país, no un día, siempre. Y eres acorde en tus pagos, en tu obediencia, no es fácil en tu respeto y en todas las áreas de la vida como mexicano y como cristiano. ¿Ok? Entonces, recuerde lo que leímos en este momento. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Después, lo que platicamos hoy, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 4. Pues le deseo lo mejor, le deseo que en este mes estamos limitados a las celebraciones, a las de fiestas patrias, pues usted y yo podamos dar gracias a Dios por nuestros gobernantes y podamos gritar con toda libertad y de veras sintiendo en el pecho el amor de Dios por nosotros y por nuestro país. ¡Viva México! ¡Que viva México!